Tardes, mi nombre es Erika Pedrosa. A continuación voy a hablar de las 7 fases del intercambio gaseoso. Entonces la primera fase es la ventilación, la segunda es la relación ventilación-perfusión, la tercera es la difusión, la cuarta es el flujo sanguíneo pulmonar, quinto transporte de gases en sangre, la sexta es difusión de oxígeno desde capilares periféricos hasta líquido tisular y la séptima difusión de dióxido de carbono desde células hasta capilares y de capilares pulmonares hasta los alvéolos. Entonces vamos a empezar con alguna definición importante de cada una. La primera pues es la ventilación. Lo que va a ocurrir en la ventilación es la entrada de aire al pulmón y la salida de aire del pulmón. La entrada de aire va a producirse en la inspiración y esto se va a poder generar gracias a la diferencia de presión entre la atmósfera y el alveolo, debido a que la presión alveolar es menor que la atmósfera. Y la expiración se va a dar debido a que la presión alveolar va a tender a aumentar un poco y la presión atmosférica va a tender a disminuir también gracias a la expansión pulmonar. Va a generar que salga el aire del pulmón. Podemos también encontrar que normalmente manejamos un volumen corriente de 500 cc, de los cuales 350 mililitros son los que llegan directamente al alveolo y 150 mililitros se quedan en el espacio muerto, es decir, en el espacio o la cantidad de aire que no participa en el intercambio gaseoso. Seguimos con la relación ventilación-perfusión. Esta es muy importante y digamos un alveolo que esté ventilado debe estar bien perfundido y viceversa, debido a que si no hay buena relación ventilación-perfusión se puede generar hipoxemia, es decir, disminución de la presión arterial de oxígeno en sangre. Y la difusión, bueno, la difusión nos habla de que al ventilarse los alveolos ocurre una difusión desde el alveolo al capilar, que es la difusión de oxígeno, y desde el capilar al alveolo, que es la difusión de dióxido de carbono. Esta difusión o este intercambio va a ser generado debido a que va dirigido de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. El flujo sanguíneo pulmonar se da cuando el oxígeno se ha difundido desde los alvéolos a los capilares o a la sangre pulmonar. Esta es transportada hacia los capilares periféricos y de allí se va a combinar casi totalmente con la hemoglobina que hay, generando pues que esta hemoglobina que va cargada de oxígeno, cuando el oxígeno reacciona con otros nutrientes, se forme el dióxido de carbono. El quinto es el transporte de gases. Alrededor del 98% de la sangre se va hacia la aurícula izquierda y desde los pulmones atraviesa capilares alveolares y se oxigena con una presión arterial de oxígeno de 104 milímetros de mercurio más o menos aproximadamente, y los 15 gramos de la hemoglobina que normalmente manejamos en sangre pues en una persona normal, eh, estos 15 miligramos eh, se van a eh, se van a combinar con alrededor de 20 milímetros de oxígeno si la hemoglobina está saturando al 100%. La difusión de oxígeno en capilares periféricos hacia líquido tisular. Entonces aquí nos habla acerca de que la sangre arterial llega a los tejidos periféricos alrededor de con una PaO2 de 95 milímetros de mercurio, y esto en capilares. Luego pasa pues al líquido intersticial, que allí la presión más o menos es de 40 milímetros de mercurio. Tenemos una diferencia muy grande y una diferencia de presión grande que hace que el oxígeno difunda rápido desde el capilar a los tejidos con una presión arterial de oxígeno disminuida. Y aquí hablando, bueno, al hablar de un aumento de flujo sanguíneo, entonces esto nos va a ayudar a que aumente el transporte de oxígeno y por ende aumente la presión arterial de oxígeno. La difusión de CO2 desde células de tejidos periféricos a capilares y de capilares pulmonares alvéolos. Vamos también a encontrar unas presiones en las cuales pues las células van a utilizar mucho oxígeno, y cuando se utiliza el oxígeno y se combinan con nutrientes se forma el dióxido de carbono. Al pasar esto, vamos a ver que las diferencias de las presiones solamente son de 5 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que el CO2 difunde mucho más rápido que el oxígeno debido a estas diferencias de presiones. Eh,
Esto, bueno, difunde alrededor de 20 veces más rápido. Siempre la difusión va a empezar de células a capilares, luego de los capilares pasa a los pulmones, de los pulmones pasa a capilar pulmonar y de últimas al alveolo. Entonces, pues la presión más o menos que maneja el alveolo es y el capilar están entre 45 y 40 milímetros y eso genera pues la diferencia de la presión que es menor a la del oxígeno anteriormente mencionada y por esta razón difunde mucho más rápido el dióxido de carbono que el oxígeno a nivel pulmonar.